Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El daimyo del País del Fuego, Lord Toku, se sentó frente a Ryoma, luciendo una expresión de profundo respeto. Las intenciones del Hokage son claras para este daimyo. Comprendo totalmente y daré mi apoyo completo a Konoha. La propuesta de Ryoma se aprobó sin resistencia. Después de todo, las puertas de la capital del fuego ya habían sido destrozadas. Ryoma simplemente había mostrado su fuerza, y el daimyo se había inclinado sin luchar. En verdad, con poder a nivel de Kage, los shinobi superaban con creces a los samuráis. Enfrentar a uno ya no era una cuestión de coraje, era un suicidio. Un solo shinobi como Ashirama Senju podría sepultar un ejército de 100.000 hombres. Bajo tales circunstancias, el daimyo del fuego entendió muy bien. Ryoma no era alguien a quien pudiera desafiar. Aún así, Ryoma le había dado un poco de cara, respetando su orgullo. La capital del fuego seguía bajo el gobierno del daimyo de nombre, y el país del fuego todavía llevaba su título, pero eso era meramente simbólico. Justo como lo sería el futuro emperador del país del hierro. Una figura decorativa. Cuando Ryoma regresó de la capital del fuego, llevaba consigo un decreto personal del propio daimyo. El cuarto Hokage, Ryoma, tiene plena autoridad sobre las operaciones militares de Konoha. El país del fuego ofrecerá su apoyo total. En cuanto a la antigua facción pacifista dentro de la aldea, esos hombres ya habían sido rodeados. Bajo la silenciosa eficiencia del Anbu, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Las investigaciones dirigidas por Atake Sakumo y Minato Namikaze revelaron que muchos de estos supuestos defensores de la paz habían estado tratando en secreto con Tsunagakure. Esa fue la verdadera razón por la que presionaron por la paz. Las ganancias. Sin guerra, podían seguir cosechando beneficios de ambos lados, protegiendo su propia riqueza e influencia. Pero esta vez, se habían encontrado con un Hokage como Ryoma. Sus ambiciones fueron aplastadas hasta convertirse en polvo. Al igual que los clanes Shimura, Mitokado y Utatane, disueltos y enviados a las líneas del frente. Ryoma ni siquiera tuvo que actuar personalmente. El Anbu se encargó de ello. De la noche a la mañana, el equilibrio de poder en Konoha cambió una vez más. Una vez hubo 38 grandes clanes. Tras la caída de las familias Shimura, Mitokado y Utatane, solo quedaron 35. Ahora, caerían 5 más. Era un mensaje claro, una advertencia para el resto. Nadie había esperado que Ryoma se moviera con tanta decisión, que golpeara con tanta precisión. 5 clanes poderosos, eliminados en una sola noche. Y nadie pudo defenderlos. Porque Tsunagakure, desesperada por complacer a Konoha, había entregado todas las pruebas. Los cargos eran innegables. A la mañana siguiente, cientos de personas estaban atadas en la plaza de la aldea. Todos ellos de esas 5 familias. Los aldeanos se despertaron y encontraron un periódico de edición especial, sancionado directamente por el Hokage. Detallaba cada crimen. Colaboración, soborno, traición. Esa sola palabra, colaboración, fue suficiente para condenarlos a todos. Para una aldea shinobi, la lealtad era absoluta. Sus crímenes no eran diferentes a la rebelión. Entre los condenados se encontraba la familia Kuriarare, una vez entre los críticos más abiertos de Ryoma. Ryoma había pensado una vez que eran consejeros leales, lo suficientemente valientes como para decir lo que pensaban. Ahora, los veía por lo que eran. Traidores, codiciosos y cobardes. Al amanecer, la plaza estaba llena de aldeanos, susurrando mientras miraban a los líderes de clan atados. Así que estos defensores de la paz estuvieron trabajando con el enemigo todo el tiempo. No es de extrañar que se opusieran al Hokage-sama. Estaban tomando el dinero de Tsunagakure. Traidores. Ladrones de la aldea. Merecen morir. Mátenlos. Los gritos se hicieron más fuertes, resonando por las calles de Konoha. Al frente de la fila, Lord Kuriarare temblaba, pálido. Hokage-sama, hemos sido agraviados. El arrepentimiento lo consumió. Si pudiera volver atrás, nunca habría desafiado a Ryoma. No había esperado que el Hokage se moviera tan rápido, que los arrestara sin dudar, sin un rastro de misericordia. La caída de 3 familias nobles ya había sacudido a Konoha hasta la médula, sin embargo, Ryoma siguió adelante. Era una locura. El patriarca Kuriarare había creído que se encontraba en una posición moral superior, condenando la beligerancia de Ryoma. Especialmente cuando el tercer Raikage había marchado con decenas de miles de Kumogakure para atacar Konoha, pensó que la victoria era segura. Pero Ryoma había aparecido en el campo de batalla, solo, y había cambiado el rumbo. Y con solo 3 aliados, había obligado a Tsunagakure a arrodillarse. Incluso el daimyo del País del Viento se había visto obligado a inclinarse, firmando una rendición total.
Los líderes de Tsunagakure lo habían confesado todo. Y así, las 5 familias nobles de Konoha estaban acabadas. Aún así, Lord Kuriarare intentó argumentar. Okage-sama, fuimos malinterpretados. Nuestra cooperación con Tsunagakure fue meramente una fachada para recopilar inteligencia para Konoha. Nuestra lealtad siempre ha sido hacia la aldea. Sus palabras extendieron la inquietud entre la multitud. Algunos aldeanos dudaron, ¿era eso posible? Pero entonces Ryoma levantó la mano. Operativos Ambu se adelantaron, llevando cajas de lingotes de oro, pilas de ryo y cofres de joyas, colocándolos ante la multitud. Ryoma no dijo nada. Los jefes de los 5 clanes palidecieron. Reconocieron los tesoros, habían sido incautados de sus propias casas. Un allanamiento completo. Aún en silencio, Ryoma dejó que el jefe de la división de interrogatorio hablara en su lugar. ¿Afirman que esto fue para Konoha? Entonces díganme, ¿por qué contrabandearon el oro y la riqueza a sus propiedades, en lugar de entregarlo a la tesorería de la aldea? Las palabras golpearon como una hoja. La plaza se quedó en silencio. Y los ojos de los aldeanos, una vez inciertos, se endurecieron una vez más. La cantidad total de ingresos ilegales incautados a estas 5 familias principales, oro, plata y otros objetos de valor, supera los 100 millones de ryo. En el momento en que se pronunciaron las palabras, la multitud estalló en incredulidad. 100 millones de ryo. El ingreso administrativo anual de Konohagakure apenas era esa cantidad, sin embargo, estos 5 clanes por sí solos habían acumulado la misma suma en secreto. El shock se convirtió en furia. Aldeanos y shinobi por igual comenzaron a gritar. «Mátenlos. Traidores. Ejecútenlos a todos». El jefe del clan Kuriarare palideció. «Señor Okage. Yo no sé nada de esto. He sido incriminado». Ryoma lo miró con frialdad, su voz tranquila pero cortante. Ya sea que hayan sido agraviados o no, los interrogatorios revelarán la verdad. Este juicio será público. El Departamento de Administración emitirá informes diarios en las noticias de Konoha para que todos los vean. Los miembros del clan condenados se congelaron. Algunos se desplomaron de rodillas, con el rostro sin color. Entonces Ryoma continuó, sus palabras firmes y decididas. Estos activos fueron robados de la gente de Konoha. Por lo tanto, cada moneda será devuelta a la aldea. Esta riqueza se utilizará para apoyar a nuestros shinobi heridos y mantener a los huérfanos de Konoha. Estos traidores cambiaron la seguridad de Konoha por su propio lujo, causando que innumerables shinobi murieran, innumerables familias fueran destrozadas. Este oro al menos comenzará a enmendarlo. Se hizo un silencio, y luego vinieron aplausos atronadores. Okage-sama. Larga vida al Okage-sama. Nuestro Okage es justo y poderoso. El veredicto final fue rápido. Los jefes de clan y sus miembros principales fueron encarcelados o exiliados a las tierras fronterizas. Los miembros ordinarios de la familia, considerados inocentes, fueron liberados, pero despojados de su estatus noble. Vivirían como ciudadanos comunes de Konoha. Las secuelas de la purga se extendieron por toda la aldea. La caída de las 5 familias principales, combinada con la caída anterior de los clanes Shimura, Mitokado y Utatane, envió una clara advertencia. Nadie era intocable. El pánico se extendió entre los grandes clanes restantes. A puerta cerrada, debatieron en susurros. ¿Qué debemos hacer? Si Ryoma nos investiga, ¿nuestra familia correrá la misma suerte? La verdad era que muchos clanes habían tratado en secreto con otras aldeas en el pasado. Tales tratos turbios eran parte del mundo shinobi. Pero ahora, con Ryoma aplicando justicia absoluta, incluso la mancha más leve del pasado podría destruir un legado de siglos. Ryoma ya había anticipado su miedo. Así que propuso una única solución. Cualquier clan que voluntariamente declare y entregue sus ganancias ilícitas será perdonado. Todas las ofensas anteriores serán perdonadas, siempre que nunca las repitan. Ante la falta de alternativa, los clanes cumplieron. Al final de la semana, Konoha había recaudado otros 100 millones de ryo en activos. Ryoma cerró discretamente el asunto allí, haciendo la vista gorda por el bien de la paz, siempre y cuando la corrupción nunca regresara. La tormenta pronto pasó. La purga de las 5 familias fue impactante, pero de corta duración. Para Ryoma, le esperaban nuevas responsabilidades. Mientras el Hokage se preparaba para su boda, llegaron noticias de Kumogakure. La misión diplomática de Uchiha Fugaku había regresado, solo. Todos los demás miembros de su equipo habían perecido. Fugaku, herido y exhausto, se arrodilló ante el Hokage. Señor Hokage, le fallé. No pude completar la misión en Kumogakure. Ryoma suspiró. No es tu culpa. Juzgué mal la situación. Ahora se dio cuenta de que había sido demasiado optimista.
La aldea oculta de la nube era mucho más desafiante que Kirigakure o Sunagakure. Aunque el tercer Raikage estaba gravemente herido, se negó a ceder. En la oficina del Hokage, Ryoma tamborileó su escritorio pensativamente. Deja este asunto de lado por ahora, dijo. Me encargaré de Kumo personalmente. El mundo shinobi no permanecería pacífico para siempre. Incluso si unificaba las naciones, todavía existían amenazas acechando en la oscuridad. Setsu Negro, esa sombra nacida de antiguas mentiras, aún podría estar vivo. Ryoma lo había derribado una vez, pero no pudo confirmar su destrucción. Aún así, esa preocupación podía esperar. Por ahora, había algo mucho más importante. Su boda en 2 días. Sonrió débilmente. Es hora de concentrarse en lo que realmente importa. 2 días después. Aldea de Konoha, residencia Uzumaki, 9 am. El sol de la mañana bañó el patio en oro. El cielo era de un azul claro e interminable, impecable y brillante. Ryoma se paró en la puerta, sosteniendo suavemente la mano de Kusina Uzumaki. Kusina, es hora. Ella vestía un kimono de novia blanco puro, su cabello carmesí elegantemente recogido, su expresión radiante y serena. Ella sonrió, dándole a su mano un suave apretón. Vamos, Ryoma. Sí. Un alegre tintineo resonó en su mente. Din. Felicidades al anfitrión y a Kusina Uzumaki por su boda. Después de la noche de bodas, el sistema se actualizará y otorgará un paquete de super regalo. Sigan así. Ryoma parpadeó sorprendido, momentáneamente aturdido. ¿Una actualización del sistema por una boda? Eso fue inesperado. Y extrañamente emocionante. Al abrir las puertas de la residencia Uzumaki, la pareja fue recibida por sus amigos y camaradas más cercanos. Uchiha Mikoto, Minato Namikaze, Atake Sakumo, Uchiha Fugaku, los hermanos Iga, Terumi Mei, Teaki Teakmon, e incluso el equipo se quedó esperando. Cuando vieron a Ryoma con su túnica formal negra y a Kusina con su vestido blanco, estallaron los víctores. El Hokage-sama es tan guapo. Lady Kusina es hermosa. Mientras caminaban por la aldea, los aldeanos se alinearon en las calles, cubriéndolos de pétalos y bendiciones. Felicidades, Hokage-sama. Larga vida al cuarto Hokage y a Lady Kusina. Ryoma y Kusina entraron en el gran auditorio, de la mano. Bajo un cielo de serpentinas ondeantes y aplausos, se pararon ante la multitud. El cuarto Hokage es realmente apuesto. Lady Kusina se ve divina. Ah, el Hokage-sama se casa. Entre las voces que vitoreaban, muchas jóvenes kunoichi observaban con los ojos muy abiertos, mitad asombro, mitad envidia. Después de todo, cada chica en Konoha soñaba con ser la heroína de tal boda. Y ahora, mientras se intercambiaban los votos y la música se elevaba, Ryoma y Kusina se hicieron uno, unidos no solo por el amor, sino por el destino. La ceremonia concluyó en celebración, seguida de un gran festín lleno de risas, brindis y la promesa de un futuro más brillante. Comenzó con el intercambio de sake entre Ryoma y Kusina Uzumaki. Sus mejillas estaban sonrojadas de un carmesí profundo, sus ojos brillantes nublados pero llenos de calidez, mientras se inclinaba más cerca de Ryoma y tomaba un sorbo. A partir de este momento, ella, Kusina Uzumaki, era su esposa, oficial y abiertamente. La boda fue la celebración más grande que Konoha había visto en años. Linternas se alinearon en las calles, las risas llenaron el aire, e incluso los shinobi más estoicos se unieron a la festividad. Ya fuera que conocieran bien a Ryoma o no, todos vinieron a celebrar su unión con Kusina. El banquete duró hasta altas horas de la noche. Las copas chocaron, el sake se derramó y los vítores resonaron bajo las estrellas. Cuando se hicieron los últimos brindis, Ryoma envolvió un brazo alrededor de la cintura de Kusina y susurró sus despedidas a los invitados. Había cosas más importantes esperando esta noche. Kusina no había bebido mucho, pero su rostro estaba sonrosado y sus pasos inseguros. Ella tropezó en los brazos de Ryoma, con los ojos revoloteando mientras su cabello brillaba bajo la luz de la linterna. Los espectadores, especialmente las kunoichi, no pudieron evitar suspirar de envidia y admiración. Uchiha Mikoto, mirando desde una corta distancia, se mordió el labio suavemente, su mirada se detuvo más de lo que debería. Vamos, Kusina, murmuró Ryoma con una leve sonrisa. La llevó a su habitación, acostándola suavemente en la cama. Kusina, ¿estás cansada?, preguntó en voz baja, inclinándose lo suficiente para sentir su calor. Sus labios rojos se separaron ligeramente mientras asentía. Ryoma se rió. Entonces descansa. Pero antes de que pudiera retirarse, las esbeltas manos de Kusina se extendieron, enganchándose alrededor de su cuello. Su voz salió en un suave susurro. Esa noche, la calidez de la primavera llenó el aire. Cuando los primeros rayos de sol se deslizaron por la ventana, Ryoma se agitó.
Kusina estaba acurrucada en sus brazos, durmiendo pacíficamente como un gatito. Y entonces, ¡ding! Un tono electrónico nítido sonó en su mente. Actualización del sistema completa. Nombre: Ryoma Senju. Nivel de poder: Super Kage. Título: Cuarto Hokage. Cartas de personaje. Rango SSS, Hashirama Senju, 100% de fusión. Rango S, Meiterumi, 10% de fusión. Rango S, Ashina Uzumaki, 100% de fusión. Cartas no fusionadas. Rango S, Tobirama Senju. Rango SSS, Itachi Uchiha. Rango SSS, Madara Uchiha, Edo Tensei. Límites de línea de sangre. Elemento madera a nivel de dios, poder de los 6 caminos, 10% ninjutsu. Dios del trueno volador, NB3. Edo Tensei, NB3. Chidori, NB3. Rasengan, NB3. Multiclones de sombra, NB3. Jutsuarem, NB3. Clon de sombra Shuriken, NB3. Actualización del sistema completada. Recompensa. Paquete de superiniciación. Nueva función desbloqueada. Selección de misión principal. Selección de misión principal. Ryoma parpadeó. Todavía sosteniendo a la dormida Kusina, abrió el nuevo menú. Opciones de misión principal. Opción 1. Gobernar como Hokage, proteger Konoha y unificar el mundo ninja. Recompensa. Puerta a cualquier lugar, mundo One Piece, permanente, acceso libre. Opción 2. Convertirse en un autor intelectual sombrío, crear Akatsuki y dominar el mundo ninja desde las sombras. Recompensa. Puerta a cualquier lugar, mundo Bleach, permanente, acceso libre. Opción 3. Vivir como un caballero, formar un harén de 10 o más y disfrutar de los placeres de la paz. Recompensa. Puerta a cualquier lugar, mundo Date Alive, permanente, acceso libre. Los ojos de Ryoma se abrieron de par en par. Tienes que estar bromeando, esto es increíble. ¿Portales permanentes a 3 mundos diferentes? Eso es más que un poder abrumador. Prácticamente podría conquistar el anime mismo. Luego su mirada se posó en la última opción, y su expresión se crispó. Sistema, no eres una buena influencia, murmuró. Acabo de casarme, ¿y ya quieres que empiece un palacio de cristal? Se cruzó de brazos, fingiendo estar resuelto. De ninguna manera. Definitivamente no estoy eligiendo la tercera. Luego, después de una pausa. Espera un segundo, murmuró, entrecerrando los ojos. Estas opciones no son mutuamente excluyentes. Él sonrió. Ser un Hokage en la superficie, controlar todo desde las sombras y ser discretamente un caballero a un lado. Ryoma se rió para sí mismo. Ahora eso suena perfecto. Kusina se agitó en sus brazos, acurrucándose más cerca. Vaca, murmuró ella en su sueño. Ryoma sonrió, apartando un mechón de cabello rojo de su rostro. Bueno, dijo suavemente, durmamos un poco más. El mundo puede esperar. A las 2 de la tarde, Ryoma se despertó lentamente. A su lado, Kusina Uzumaki yacía acurrucada contra su pecho, sus mejillas brillaban de un color rosa suave. Ryoma sonrió débilmente. Asustada, Kusina hizo un puchero y le dio un ligero puñetazo con su pequeño puño. Normalmente, era ardiente y franca, el tipo de mujer que explotaría ante la más mínima provocación. Pero en los brazos de Ryoma, ese temperamento feroz se disolvió. Parecía más un pajarito tímido que la ardiente pelirroja de Konoha. Entonces Ryoma recordó que todavía había un paquete especial que no había revisado. Lo abrió. Ding. Felicidades, anfitrión, has obtenido una plantilla de juego de roles. ¿Plantilla de juego de roles? Murmuró Ryoma, escaneando la descripción que apareció ante él. La explicación fue simple pero asombrosa. Cuanto más precisamente se comportaba uno como la carta de personaje seleccionada, más rápido aumentaba la tasa de fusión. Si la imitación era perfecta, incluso podría alcanzar la sincronización total en un solo día. En algunos casos raros, señaló el sistema, cuando la actuación era tan convincente que superaba al original, la tasa de fusión podía superar el 100%, otorgando poderes más allá de los del personaje fuente. Los ojos de Ryoma se abrieron de par en par. Así que si actúo lo suficientemente bien, realmente puedo superar al personaje original. Rápidamente abrió su panel de estado. Nombre: Ryoma. Fuerza. Nivel Super Kage. Posición: cuarto Hokage. Cartas de personaje. Rango SSS. Hashirama Senju, fusión 100%, rango S. Mizukage original, loto blanco, fusión 10%, rango S. Ashina Uzumaki, fusión 100%, cartas no fusionadas. Rango S. Tobirama Senju. Rango S. Itachi Uchiha X2. Rango SSS. Madara Uchiha, reanimación. Límites de línea de sangre.
Elemento madera de nivel Dios, Mokuton, poder de los 6 caminos, 10% ninjutsu. Técnica del dios del trueno volador, NB3 reanimación, Edo Tensei, NB3. Chidori, NB3. Rasengan, NB3. Jutsu multiclones de sombra, NB3 técnica sexy, NB3. Técnica de clon de sombra Shuriken, NB3 Ryoma exhaló profundamente, la emoción parpadeando en su mirada. ¿Qué tal si empiezo a interpretar el papel del primer Hokage, Hashirama Senju? Se levantó de la cama, la determinación reemplazó su calma anterior. Kusina se agitó, gimiendo suavemente mientras se despertaba. Ryoma susurró, una leve mueca cruzando su rostro. Ryoma la ayudó a sentarse suavemente. Tómatelo con calma, Kusina. Deberías descansar por ahora. Su rubor se profundizó. Ella asintió obedientemente pero no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Debería estar haciendo más como su esposa pensó en voz baja. Ryoma sonrió, apartó un mechón de cabello rojo de su rostro y la arropó de nuevo bajo la manta. Luego se giró y salió de la habitación. Muy bien, murmuró para sí mismo, sus ojos brillando. Veamos qué tan buena es realmente mi actuación primer Hokage, Hashirama Senju, es hora de empezar. Después de todo, la esposa del primer Hokage, Uzumaki Mito, vivía dentro del patio Uzumaki. Tan pronto como Ryoma salió, se encontró directamente con ella. Abuela Mito. Uzumaki Mito sonrió gentilmente. Ryoma, ¿ya estás despierto? Ryoma asintió respetuosamente. Sí, abuela Mito. Ella le dirigió una mirada de complicidad. No te olvides de tus deberes de Hokage. Por supuesto que no, respondió Ryoma. En realidad, abuela Mito, quería preguntarte sobre el primer Hokage. Mito hizo una pausa, ligeramente sorprendida. ¿Quieres saber sobre Hashirama? Sí, dijo Ryoma con seriedad. Quiero entender qué tipo de persona fue realmente el primer Hokage. Solo sabiendo quién era realmente podría Ryoma interpretarlo correctamente. Mito estudió el rostro de Ryoma en silencio, sus ojos sabios brillando con reconocimiento. Finalmente, ella asintió. ¿Así que deseas aprender de Hashirama? Ryoma asintió una vez más. Y así, Mito comenzó a contar su historia. La primera vez que conoció a Hashirama Senju, él había visitado a Uzumaki Ashina, el patriarca del clan Uzumaki, junto a su padre. Esa reunión lo había cambiado todo, para ella y para el mundo shinobi. Más tarde, se casó con el clan Senju, estando al lado del hombre que luego remodelaría el mundo de los ninjas. Después de la batalla del Valle del Fin, Hashirama sometió a las 9 bestias con cola, distribuyéndolas entre las principales aldeas, marcando el comienzo de la era actual de las 5 grandes naciones. Mito habló en tonos tranquilos y medidos, recordando los ideales, las creencias y los modales del primer Hokage. Sus palabras, su porte, su amor por la paz y su profundo y complicado vínculo con Madara Uchiha. Desde su perspectiva, Madara siempre había sido orgulloso y autosuficiente, quizás demasiado. En comparación con la calidez y el desinterés de Hashirama, el orgullo de Madara lo había aislado de los demás. Ryoma escuchó atentamente, tomando notas con precisión enfocada. Mito lo observó en silencio, una leve sonrisa tirando de sus labios. Quizás la voluntad de fuego realmente se puede transmitir, pensó, sintiendo una rara calidez en su pecho. Pero los pensamientos de Ryoma ardían con algo completamente diferente. Voy a interpretar el papel del propio Hashirama Senju. Al salir del patio Uzumaki, Ryoma se dirigió directamente a la sastrería de la aldea. Compró una túnica de Hokage hecha a medida, modelada a partir de la que Hashirama había usado una vez. Roja con ribetes negros, con las marcas del primer Hokage. Incluso encargó un protector de frente rojo, idéntico al de Hashirama. El dueño de la sastrería se sorprendió cuando Ryoma le explicó lo que quería. Su padre había hecho las túnicas originales para el propio Hashirama. Señor Hokage. Exclamó el hombre, inclinándose profundamente. Lo tendré listo para usted antes de que termine el día, incluso si tengo que trabajar toda la noche. Ryoma sonrió y asintió. Gracias. El sastre intentó rechazar el pago, pero Ryoma aún presionó 1000 ryo en sus manos antes de irse. Esa noche, después de terminar su papeleo en la oficina del Hokage, Ryoma regresó al sastre. Señor Hokage. Dijo el dueño con entusiasmo, sosteniendo las túnicas terminadas. Los ojos de Ryoma se iluminaron. Perfecto. Finalmente puedo comenzar mi juego de roles. En lugar de regresar al patio Uzumaki, Ryoma volvió a la oficina del Hokage. Formando el sello con ambas manos, murmuró. Jutsu multiclones de sombra. Varios clones de sombra aparecieron, extendiéndose por toda la oficina para asegurar su privacidad. Después de todo, lo último que quería era que algún Anbu entrara durante su transformación.
Con una sonrisa satisfecha, Ryoma cerró la puerta y comenzó. Se puso la túnica de Hokage roja y negra, se ató el protector rojo alrededor de la frente y se sentó detrás del escritorio del Hokage, imitando la postura exacta de Hashirama de la famosa fotografía de la cumbre de los 5 Kage. Miró su reflejo en la ventana de vidrio. ¿Qué tal eso? Un tintineo nítido resonó en su mente. Ding. Felicidades, anfitrión, el juego de roles como Hashirama Senju es exitoso. Similitud. 10%. Ryoma se aclaró la garganta, enderezó la espalda y declaró en voz alta a la habitación vacía. La gente de Konoha es parte de mí. Creo en ellos, al igual que ellos creen en mí. Eso es lo que significa ser Hokage. Ding. La similitud aumentó al 30%. El éxito del juego de roles continúa mejorando. Los ojos de Ryoma brillaron de emoción. Veamos hasta dónde puedo llevar esto. Ryoma alzó la voz hacia la habitación vacía, su tono profundo y resuelto. Quiero proteger a a mi aldea. Pase lo que pase, siempre creeré que al proteger la aldea, protejo a su gente, a sus shinobi y a sus hijos. Sus ojos se endurecieron mientras continuaba, con la voz llena de convicción. No importa quién sea el enemigo, amigo, hermano, incluso mi propio hijo si amenazan la paz de la aldea, no los perdonaré. Un suave tintineo resonó en su mente. Ding. Felicidades, anfitrión, juego de roles exitoso como Hashirama Senju. Similitud. 50%. Ryoma parpadeó, un destello de decepción cruzó su rostro. ¿Solo 50%? Murmuró. Pero al momento siguiente, la voz del sistema sonó de nuevo, tranquila, mecánica, pero llena de un peso que hizo que su corazón se acelerara. Dado que la tasa de fusión de la carta de personaje Hashirama Senju ha alcanzado el 100%, el nivel de fusión ha superado el límite, alcanzando ahora el 101%. Ding. Actualización de ninjutsu. Elemento madera, técnica del dragón de madera ha evolucionado a elemento madera, técnica de los 3 dragones. Ryoma se congeló por un segundo, luego sonrió. La tasa de fusión realmente superó el 100% e incluso una de las técnicas de elemento madera de Hashirama evolucionó. Apenas podía contener su emoción mientras examinaba los detalles que brillaban ante sus ojos. La técnica de los 3 dragones del elemento madera, una evolución del jutsu del dragón de madera original de Hashirama. Usando la misma cantidad de chakra, Ryoma ahora podía invocar 3 dragones de madera a la vez, triplicando la fuerza, la defensa y el poder de supresión de la técnica. Su corazón palpitó al darse cuenta. Así que esto es lo que significa superar al original. Ryoma apretó los puños, una aura poderosa agitándose a su alrededor. Por primera vez, pudo sentir verdaderamente el peso y la voluntad del primer Hokage, el hombre que construyó Konoha de la nada. Y ahora, ese mismo espíritu estaba despertando dentro de él. Ryoma estaba muy satisfecho consigo mismo. Al mismo tiempo, sin embargo, no pudo evitar sentirse perplejo. ¿Por qué mi similitud es solo del 50%? Juro que clavé la actuación. Ding. La mayor diferencia reside en el cabello. ¿Eh? Ryoma parpadeó, pensando por un momento. Entonces se dio cuenta. Espera, ¿qué demonios? Eso tiene sentido. Senju Hashirama tenía el pelo largo, mientras que el pelo de Ryoma era corto. Sí, buen punto. Totalmente razonable. En ese caso Ryoma se frotó la barbilla. ¿Qué pasa si intento interpretar a Uchiha Madara la próxima vez? Su peinado debería ser más fácil de igualar. Una vez que se decidió, Ryoma resolvió que iría a Kumogakure disfrazado de Uchiha Madara. Pero para eso, necesitaría preparar el atuendo adecuado. La icónica armadura roja de Madara. Revisó la carta de personaje Uchiha Madara, Edo Tensei, en su sistema. Si recordaba correctamente, esta era la versión reanimada, completa con células Senju y vestida con esa armadura roja completa. ¿Armadura roja? ¿Dónde podría conseguir algo así? Murmuró Ryoma. Espera un segundo, ¿no se parece mucho al equipo samurái? Chasqueó los dedos. Perfecto. Iré a la Ciudad del Fuego y compraré una. Después de todo, ese lugar tenía la mayor cantidad de comerciantes samuráis en todo el país del fuego. Seguramente alguien allí vendía armaduras. Al día siguiente, Ryoma dejó un clon para seguir trabajando en la aldea de Konoha, mientras él mismo se escabullía a la Ciudad del Fuego disfrazado de comerciante ambulante. Visitó varias tiendas de samuráis y se sorprendió de encontrar realmente una armadura que se parecía exactamente a la de Madara. Incluso había vendedores ambulantes vendiéndola, anunciándola como mismo modelo que Uchiha Madara. Ryoma no pudo evitar reír. Incluso en este mundo, hay hombres de negocios que venderán cualquier cosa con fines de lucro. A diferencia de la militarizada Konoha, la Ciudad del Fuego prosperaba con el comercio.
De repente tuvo sentido. Konoha representaba la fuerza militar del país del fuego, mientras que la ciudad del fuego manejaba su economía. Los dos se complementaban perfectamente. Jefe, me llevaré una de esas armaduras estilo Uchiha, dijo Ryoma. Los ojos del gordo comerciante se iluminaron. Tiene buen ojo, señor. ¿Dónde debemos entregársela? Ofrecemos entrega a domicilio gratuita, solo 20 ryo extra por piso se vive arriba. Ryoma agitó la mano. No es necesario. Me la llevaré conmigo. El comerciante parpadeó. Señor, ¿está seguro? Esa armadura estilo Uchiha pesa 100 kilogramos completos. ¿Es lo suficientemente fuerte para llevarla? No hay problema, respondió Ryoma casualmente. Y así, entregó 10.000 ryo y tomó la armadura. Pero antes de que pudiera caminar lejos, estallaron gritos detrás de él. Oye. ¿Quién autorizó tu puesto aquí? El comerciante palideció, agarró el dinero de Ryoma y salió corriendo, solo para ser abordado instantáneamente por los guardias de la Ciudad del Fuego. Estás vendiendo equipo falsificado sin licencia. Arrestadlo. Ryoma se quedó allí, sin palabras. ¿Así que era un puesto ilegal? El pobre comerciante fue arrastrado, todavía agarrando los 10.000 ryo que había estafado. Ryoma solo pudo reír impotente, luego se escabulló en silencio con la armadura de 100 kilogramos todavía en la mano. Más tarde, en una pequeña posada, Ryoma finalmente se puso la armadura roja. El vendedor incluso había incluido una réplica de Gunbai, el característico abanico de guerra de Madara. Supuestamente una imitación 1 a 1. Ryoma no se molestó en comprobar cuán auténtico era. Mientras ajustaba las correas de la armadura, un pensamiento cruzó su mente de repente. Espera un segundo, ¿por qué Madara nunca usó su Gunbai durante esa batalla final con Hashirama? ¿Podría ser que Madara había fingido su muerte de nuevo? No, eso no tenía sentido. Ryoma había capturado personalmente el cuerpo de Madara y lo había sellado en una matriz de barrera. Incluso si fuera revivido de alguna manera, no podría escapar, a menos que los ojos de Ryoma se entrecerraron. ¿La participación de Setsunegro? Se encogió de hombros. Sea cual sea el caso, se ocuparía de ello cuando llegara. Si Madara realmente fuera revivido, ¿y qué? Una vez que la fusión de los 6 caminos de Ryoma alcanzara el 100%, incluso la propia Kaguya Otsutsuki no sería rival para él. Din. Juego de roles como Uchiha Madara, similitud. 10%. 10%. La ceja de Ryoma se crispó. Aparentemente, esto iba a requerir algo de trabajo. Ryoma recordó todo lo que sabía sobre el clan Uchiha. Su gloria, su orgullo y sus tragedias. Recordó la juventud de Madara, entrenando con su hermano en el dominio del clan, practicando lanzamientos de shuriken uno al lado del otro. Luego vino su fatídico encuentro con su mayor amigo, Senju Hashirama. Los dos competirían en todo, incluso en cosas ridículas como quién podía orinar más lejos. Y luego, la tragedia golpeó. El hermano menor de Madara murió. Madara, derrotado por los subordinados de Hashirama, fue movido en última instancia por el sueño de paz del Senju. Juntos, fundaron Konohagakure. Pero la historia se repitió. La confianza se desmoronó, los ideales chocaron y, finalmente, los dos se opusieron en el Valle del Fin. Todos estos recuerdos pasaron por la mente de Ryoma en un instante. Casi podía sentir los pensamientos de Madara, su orgullo, su dolor, su ardiente convicción. Entonces, Ryoma levantó la cabeza y pronunció esas palabras legendarias. ¿Así que tú también deseas bailar? Una sonrisa tiró de sus labios. Esas palabras capturaron perfectamente la esencia de Madara. Din. Juego de roles como Uchiha Madara, similitud 30%. Animado, Ryoma hizo algunas de las poses características de Madara. Din. Similitud del cosplay. 50%. Podía sentirlo. La resonancia entre él y la carta de personaje. La tasa de sincronización estaba aumentando rápidamente, los números parpadeaban hacia arriba ante sus ojos. 5%, 5,1%, 5,2%, pronto superando el 10%. Parecía que enfrentarse a lo real, interpretando un papel directamente en la realidad, aceleraba la fusión aún más rápido. Ryoma sonrió. En ese caso, ¿por qué no atacar primero? Sus ojos brillaron. Ataquemos Kumogakure hoy, tomémoslos completamente por sorpresa. Su clon de sombra en Konoha podía mantener su tapadera. El verdadero Ryoma daría vida a Madara Uchiha en el campo de batalla. Con la armadura carmesí, Ryoma saltó por encima de las murallas de la Ciudad del Fuego y se dirigió al País del Rayo. En este momento, la línea de defensa de Kumogakure se había retirado mucho hacia el interior del País del Rayo. La fuerza de la aldea había sido lisiada.
Ya no se atrevían a desplegar tropas cerca de la frontera, solo quedaban patrullas defensivas cerca de las afueras. La alguna vez poderosa aldea shinobi militarizada ahora apenas tenía suficiente poder para protegerse, y mucho menos para controlar el país del rayo. Las fronteras ahora estaban custodiadas principalmente por samuráis. Cuando Ryoma cruzó la frontera, fue rodeado repentinamente por un escuadrón de guerreros acorazados. Oye, ¿Quién anda ahí? Ladró uno de ellos. Observaron a Ryoma con cautela. Su armadura de color rojo brillante despertó sospechas instantáneamente. En el país del rayo, el rojo simbolizaba el país del fuego. Era prácticamente un insulto usarlo aquí. Las comisuras de la boca de Ryoma se curvaron en una sonrisa fría. Yo declaró, su voz resonando en las montañas, soy el imperecedero del clan Uchiha. Sus manos se nublaron en sellos. El chakra de naturaleza de fuego surgió, condensándose en sus pulmones antes de estallar hacia afuera. Katon, Gokamekiaku. Elemento fuego. Destrucción majestuosa de la llama. Un rugido infernal se extendió como un tsunami, engullendo todo el campamento fronterizo. ¡Bum! 3 horas después, el sol se había puesto. Ryoma todavía no estaba satisfecho. Misami, resultó, no contaba para sus 10 bellezas del Palacio de Cristal. La respuesta del sistema resonó en su mente. Solo se cuentan los personajes femeninos que aparecen en la línea de tiempo original de Naruto. Ryoma suspiró de irritación. Muchas menos opciones de las que esperaba. Kusina Mikoto y tal vez Tsunade la próxima vez. Frunció el ceño. No, Tsunade es del clan Senju, eso podría complicarse. Negó con la cabeza. De cualquier manera, era hora de regresar a Konoha. Si se quedaba aquí más tiempo, se arriesgaba a llamar la atención. De vuelta en Konoha, nadie notó su llegada. Su poder era tal que iba y venía sin dejar rastro. Cuando Ryoma finalmente entró en la residencia Uzumaki, Kusina ya lo estaba esperando. En el momento en que la vio, la calidez se agitó débilmente en su pecho. Kusina estaba sentada tranquilamente a la mesa, la comida servida se había enfriado hace mucho tiempo. Debió haber estado esperando durante horas. ¿Regresaste? Preguntó suavemente, su voz una mezcla de alivio y felicidad. Ryoma asintió. Después del caos de Kumogakure, la muerte, el fuego, el silencio, volver a casa con ella se sintió casi irreal. Lo siento, dijo en voz baja, mirando los platos fríos. Regresé tarde. Por un momento fugaz, pensó. Quizás la próxima vez, debería acabar con el raikage más rápido antes de que la cena se enfríe. Kusina negó rápidamente con la cabeza. está bien. Simplemente recalentaré la comida. Ella alcanzó el plato, pero Ryoma presionó suavemente su mano. Aún no comas esto primero, dijo suavemente. Antes de que ella pudiera responder, Ryoma atrajo a la sonrojada Kusina a sus brazos. A la mañana siguiente, una tormenta ya había barrido el mundo ninja. La noticia estaba en todas partes. Uchiha Madara había aparecido en Kumogakure. El tercer Raikage acababa de pasar su título al cuarto cuando sucedió. Sin previo aviso, Madara apareció en la aldea de la nube, acabó con el tercer Raikage y dejó la aldea en ruinas. El recién nombrado cuarto Raikage, junto con su hermano Killer B, apenas lograron escapar con unos pocos cientos de shinobi de élite. La devastación fue total. Espías e informantes de cada aldea oculta confirmaron rápidamente la historia. Debido a que Ryoma había perdonado intencionalmente a muchos de los ninjas y civiles de rango inferior, la noticia se extendió rápidamente, y el pánico siguió. ¿Qué? Uchiha Madara apareció en Kumogakure. No murió hace décadas. ¿Hay alguna prueba? ¿Algún boceto o fotografía? Armadura roja, ese abanico de guerra masivo tiene que ser él. Imposible. Fue resucitado. Desde Tsunagakure hasta Kirigakure, desde Iwagakure hasta la Konoha recientemente reconstruida, todo el mundo ninja fue sacudido. El cuarto Kasekage, el tercer Tsuchikage y el cuarto Mizukage estaban todos incrédulos. ¿No había sido Madara derrotado hace mucho tiempo por Ryoma? ¿Cómo pudo haber regresado? ¿Era este el fantasma del clan Uchiha, que regresaba para atormentar a los vivos? Incluso Setsu Negro, que había estado orquestando secretamente la resurrección de Madara, se quedó estupefacto. ¿Uchiha Madara resucitado? ¿Por quién? Esto no puede ser correcto. ¿Quién interfirió? Imposible, ¿podría alguien más haberlo revivido? Por primera vez en siglos, Setsu Negro comenzó a dudar de su plan. El camino para revivir a su madre ahora parecía más retorcido que nunca. Esa misma mañana, Ryoma había terminado su entrenamiento habitual, compartido el desayuno con Kusina, la besó y se dirigió a la oficina del Hokage. Apenas se había sentado cuando un operativo Anbu apareció ante él.
Okage-sama, según nuestra inteligencia, el que apareció en Kumogakure es muy probablemente Uchiha Madara. La técnica utilizada, barrera celestial, estrella de choque, coincide perfectamente con sus registros. Por ahora, nuestros analistas no creen que se trate de un caso de Edo Tensei, reanimación. No lleva la misma firma de chakra. Ryoma asintió en silencio, pensando para sí mismo. Por supuesto que no es Edo Tensei, solo soy yo disfrazado. El Anbu continuó. Kumogakure fue completamente aniquilada. Ninguno de los shinobi civiles que se quedaron sobrevivió. Las únicas fuerzas restantes son el cuarto Raikage, Killer Bee y un pequeño grupo de sobrevivientes que han huido al país de la nieve. La expresión de Ryoma se mantuvo tranquila. Ya lo había esperado. El tercer Raikage había luchado contra él hasta la muerte, orgulloso, inquebrantable, buscando un final honorable. Ryoma respetó eso. Dada la escala de la destrucción, informó otro Anbu, las otras grandes naciones seguramente tomarán medidas. No se quedarán de brazos cruzados después de ver una aldea entera borrada de la noche a la mañana. Justo entonces, la puerta se abrió. Señor Okage. Llamó una voz familiar. Era Minato Namikaze. Se arrodilló ante Ryoma e informó secamente. El cuarto Kasekage, Rasa, y el consejo de la aldea de la arena han acordado por unanimidad enviar un enviado a Konoha. Desean reunirse con usted en persona, Okage-sama. Toda la oficina se quedó en silencio por la sorpresa, luego se dieron cuenta. Por supuesto. Después de lo que le pasó a Kumogakure, las otras aldeas estarían aterrorizadas. Una aldea oculta entera, una de las 5 grandes naciones shinobi, borrada en una sola noche. Nadie podía ignorar eso. Ryoma no pudo evitar soltar una risa tranquila e impotente. Los líderes de Tsunagakure y su consejo lo estaban tratando a él, el instigador oculto, como un salvador. La vida realmente tenía sentido de la ironía. Momentos después, 2 operativos Anbumas entraron en la oficina. Okage-sama. El cuarto Mizukage solicita una audiencia en Konoha para discutir una operación conjunta contra quienquiera que haya destruido Kumogakure. Y señor Okage, agregó otro rápidamente, el tercer Tsuchikage, Onoki, ha convocado una cumbre de los 5 Kage dentro de 2 días para discutir la supuesta resurrección de Uchiha Madara. Ryoma parpadeó con leve sorpresa. Así que esto realmente se está convirtiendo en una cumbre de los 5 Kage. Él sonrió ligeramente. ¿Y qué pasa con el cuarto Raikage? Actualmente está huyendo, respondió el Anbu. Pero hay más. Otro mensajero llegó, sosteniendo un pergamino sellado. Okage-sama, esta es una carta del país de la nieve. La familia real allí ha acordado apoyar la reconstrucción de Kumogakure. Han reconocido oficialmente al cuarto Raikage, y solicitan asistencia de Konoha para reconstruir la aldea. El propio Raikage busca reunirse con usted personalmente. Ryoma se reclinó en su silla, entrecerrando los ojos. Así que incluso el país de la nieve se une al escenario ahora. Una leve sonrisa cruzó sus labios. El juego no había hecho más que empezar. ¿La cumbre de los 5 Kage, Ryoma encontró la idea divertida. Si supieran que la sombra que manipula todo detrás de escena es él, ¿cómo serían sus expresiones? Aún así, la próxima vez que apareciera como un Uchiha, tendría que ser más cuidadoso de no exponerse. La armadura roja ya había sido escondida, para ser usada solo cuando fuera necesario. Mientras Ryoma reflexionaba sobre la mejor manera de organizar la próxima cumbre, Sarutobi Hiruzen llegó. Aunque Hiruzen había dejado el cargo de Hokage hace mucho tiempo, todavía se preocupaba profundamente por los asuntos de Konoha, e incluso por todo el mundo shinobi. Al escuchar que Uchiha Madara supuestamente había sido resucitado, fue directamente a la oficina del Hokage. ¿Cuarto Hokage, está libre ahora mismo? Preguntó Hiruzen cortésmente. Ryoma levantó la vista, ligeramente sobresaltado. Viejo Hokage, por favor, tome asiento. Hiruzen asintió y se sentó. Aunque ahora parecía ser solo un anciano jubilado, todavía había un aura inconfundible de autoridad que lo rodeaba, la presencia residual de un hombre que una vez había llevado la voluntad de fuego. Tosió ligeramente. Escuché que Uchiha Madara ha aparecido de nuevo. ¿Está seguro de que la información es confiable? Ryoma asintió. Sí. Pero hay algo extraño en este supuesto Madara. Su apariencia es sospechosa. Hiruzen frunció el ceño. Cuarto Hokage, creo que es hora de convocar una cumbre de los 5 Kage. Después de todo, Kumogakure fue destruida de la noche a la mañana. Decenas de miles de aldeanos e incluso el tercer Raikage perecieron. Esto no se puede pasar por alto. Din. Basado en la situación actual, el anfitrión tiene 3 opciones. Opción 1. Negarse a convocar la cumbre de los 5 Kage. Recompensa.
Carta de personaje clase S, Anso de la Salamandra. Opción 2. Celebrar la cumbre en Konoha. Recompensa. Carta de personaje clase S, primer Raikage. Opción 3. Celebrar la cumbre en Amegakure, la tierra neutral entre las tres grandes naciones. Recompensa. Carta de personaje clase S, Uchiha Itachi, Akatsuki. Los ojos de Ryoma se iluminaron instantáneamente. La carta de personaje de Uchiha Itachi. Mientras eligiera la opción 3 y completara la tarea, podría sintetizar la versión de nivel SSS. Uchiha Itachi, forma perfecta de Susanoo. En comparación con eso, las otras dos recompensas eran insignificantes. Asintió pensativamente. Tiene razón, señor tercero. La cumbre debe celebrarse, es inevitable. Hiruzen sonrió, satisfecho con el juicio de su sucesor. Pero luego Ryoma continuó. Sin embargo, Konoha no es el lugar ideal. Creo que Amegakure sería mucho más adecuado. ¿Amegakure? Hiruzen frunció el ceño profundamente. Ryoma, celebrar la cumbre allí requeriría el consentimiento de Anso. Eso no será fácil. De hecho, Anso de la Salamandra era conocido como un semidios por una buena razón. Una vez había unificado él solo las facciones en guerra de Amegakure, una pequeña aldea atrapada entre las fronteras de las grandes naciones. Su niebla venenosa por sí sola fue suficiente para paralizar un ejército antes de que la batalla siquiera comenzara. En el ambiente empapado de lluvia de Amegakure, la potencia de ese veneno no tenía rival. Por esa razón, la autoridad de Anso allí era absoluta. Nadie se atrevía a provocarlo dentro de su dominio. Forzar una cumbre de los 5 Kage en su territorio sería equivalente a declarar una guerra política, y eso iba en contra de los ideales pacíficos de Hiruzen, que habían sido heredados del primero Kage mismo. Ryoma, dijo Hiruzen con seriedad, ofender a Anso tan abiertamente, ¿es eso realmente sabio? Ryoma sonrió débilmente. ¿Ofenderlo? Difícilmente. Si sabe lo que le conviene, cooperará. Y si no, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Entonces haré que coopere. El aire en la oficina se volvió pesado. Todos los presentes inclinaron ligeramente la cabeza, no dispuestos a encontrarse con la mirada de Ryoma. El cuarto Hokage era terriblemente decisivo. Incluso el semidios de Amegakure no parecía inmutarlo. Comparada con él, la dulzura del tercer Hokage ahora se sentía casi demasiado blanda. Durante el tiempo de Ryoma como Hokage, tanto los shinobi como los civiles de Konoha habían crecido mucho más confiados, casi hasta el punto de la arrogancia. Hiruzen suspiró. Ryoma, solo espero que puedas evitar el derramamiento de sangre innecesario. En la guerra, siempre son los genin y los aldeanos los que más sufren. Entiendo, respondió Ryoma. Iré a hablar con Anso personalmente. Muy bien, dijo Hiruzen después de una pausa. Solo ten cuidado. A decir verdad, aparte del propio Anso, Amegakure era una opción lógica para la cumbre. Su posición en la encrucijada de las grandes naciones lo convertía en un terreno neutral natural. No mucho después de que Hiruzen se fuera, Tsunade irrumpió en la oficina. Golpeó ambas manos contra el escritorio de Ryoma, tan fuerte que la madera crujió y se astilló bajo la presión. ¿Vas a reunirte con Anso?, exigió. Ryoma levantó una ceja. Sí. ¿Por qué? La mandíbula de Tsunade se apretó a medida que surgían viejos recuerdos. Hace 10 años, ella, Jiraiya y Orochimaru, 3 de los más fuertes de Konoha, habían liderado a casi 20 Jonin de élite a la batalla contra Anso. Habían sido completamente aplastados. Al final, Anso les había perdonado la vida por respeto y se había burlado al otorgarles el título de legendarios Sannin. Incluso ahora, Tsunade todavía podía recordar la neblina sofocante de veneno, el fuerte escozor en sus pulmones y la forma en que sus músculos se negaban a moverse sin importar cuánto lo intentara. La niebla venenosa de Anso no solo era mortal, sino que interrumpía los reflejos de un shinobi, difuminando la línea entre la vida y la muerte en cuestión de segundos. El título de semidios no era una exageración. Para el resto del mundo, Anso era un hombre que se encontraba a solo medio paso por debajo de los dioses de la era shinobi. Y Ryoma planeaba enfrentarlo de frente. Tsunade, te aconsejo que no te metas con Anso, advirtió bruscamente, frunciendo el ceño. ¿Tienes idea de cuántas personas han intentado desafiarlo solo para hacerse un nombre? Los huesos de esos tontos están apilados en Amegakure a estas alturas. Din. Basado en la situación actual del anfitrión, han aparecido 3 opciones. Opción 1. Aceptar el consejo de Tsunade y cancelar el plan de celebrar la cumbre de los 5 Kage en Amegakure. Recompensa. Carta de personaje clase S, Orochimaru, Sannin de Konoha. Favorabilidad de Tsunade -10. Opción 2.
Ignorar el consejo de Tsunade y seguir adelante con el plan de celebrar la cumbre en Amegakure. Recompensa. Carta de personaje clase S, Jiraiya, Sanin de Konoha. Favorabilidad de Tsunade más 10. Opción 3. Hacer una apuesta con Tsunade. Recompensa. Simulación de batalla clase S, Sanin de Konoha vs. Anso de la salamandra. Favorabilidad de Tsunade más 20. Ryoma parpadeó, una sonrisa irónica cruzó sus labios. Aceptar su sugerencia hace que le guste menos, pero ignorarla aumenta su favor. ¿Y una apuesta da el mayor impulso? Las mujeres son tan confusas. La miró y sonrió débilmente. Tsunade Hime, ¿qué tal una pequeña apuesta? Tsunade se cruzó de brazos. ¿Una apuesta? HMPH. Nunca he perdido una todavía. Ryoma levantó una ceja. Entonces veamos. Dijiste que Anso es imbatible, ¿verdad? Si puedo convencerlo de que ceda y organice la cumbre de los 5 Kage en Amegakure. Tsunade dudó, luego sonrió. Bien. Si puedes hacer que Anso se someta, te invito a cenar. Ryoma sonrió. Trato hecho. La leyenda de Anso. El nombre Anso de la salamandra tenía un peso inmenso en todo el mundo ninja. Para la mayoría, era una leyenda, una existencia de la que se hablaba con asombro y miedo. Después de la Segunda Gran Guerra Ninja, el título de semidios incluso había eclipsado el prestigio de los 5 Kage por un tiempo. En un mundo donde solo los más fuertes de las grandes naciones alcanzaban la prominencia, Anso se destacó. No era un Kage, sino simplemente el líder de una pequeña aldea empapada de lluvia atrapada entre superpotencias, y sin embargo, su reputación era igual a la de ellos. Su ascenso dio esperanza a innumerables naciones menores, prueba de que incluso una aldea pequeña podía dar a luz a una leyenda. Pero durante décadas, nadie más había alcanzado su altura. La leyenda de Anso seguía siendo inigualable. Bajo su gobierno, Amegakure había pasado del caos al orden. Con el declive de Kirigakure, la destrucción de Kumogakure y la rendición de Tsunagakure, la reputación de Amegakure, y el nombre de Anso, se elevó aún más. Algunos susurraban que Amegakure se encontraba ahora entre las 3 aldeas principales del mundo shinobi, solo detrás de Konoha e Iwagakure. Entre los ninjas de la lluvia, Anso era venerado casi como un dios. Así que cuando se difundió la noticia de que el 4º Kage de Konoha quería celebrar la cumbre de los 5 Kage en Amegakure, estalló la indignación en toda la aldea. ¿Qué derecho tiene el 4º Kage a exigirnos? Así es. Ya no somos una aldea menor. ¿Qué cumbre de los 5 Kage? Díganles que se vayan. Anso-sama es el shinobi número 1 del mundo. Amegakure era una ciudad de acero y lluvia, sus torres se alzaban como lanzas de hierro a través de la niebla. A diferencia de la construcción de tierra y barro de Konoha, Ame era una mezcla de metal frío y piedra, moldeada por la lluvia interminable. Altos chapiteles, conectados por tuberías de acero macizas, perforaban el cielo gris. La arquitectura era gótica, industrial, casi alienígena. Los aldeanos vivían a la sombra de estas torres, mientras que los muertos eran enterrados cerca de las alturas, sus restos sellados en los niveles superiores. La ciudad misma se sentía como un cementerio envuelto en nubes. En su centro se encontraba el chapitel más alto, una estructura de hierro masiva coronada por una estatua de Anso de pie sobre su invocación de salamandra. Era su fortaleza, su sede de poder. En el interior, la cámara principal era vasta, dividida por mamparas y con poca luz. Shinobi de élite custodiaban cada esquina. Un mensajero se arrodilló ante una gran pantalla de visualización, informando a Lord Anso. Konoha solicita una vez más celebrar la cumbre de los 5 Kage aquí en Amegakure, y la voz profunda de Anso resonó desde las sombras. ¿Y qué? El mensajero tragó saliva nerviosamente. El 4º Kage también dijo: los que conocen los tiempos son sabios, jajaja. El sonido de la risa de Anso llenó la cámara, haciendo eco contra las paredes de metal. El 4º Kage apenas 20 años, y ya se atreve a hablar en grande. Se burló. Mata a un viejo halcón de guerra como Danzo y a un Uchiha moribundo, y ahora se cree un dios. Su tono se enfrió. Ignoren la solicitud de Konoha. Si desean celebrar una cumbre aquí, debe ser por sus propios planes. Él resopló. Los otros Kage propusieron Konoha, sin embargo, el 4º se niega e insiste en mi aldea. ¿Me toma por tonto? Mientras tanto, Ryoma ya había llegado solo a la frontera del país de la lluvia. Su clon de sombra permaneció en Konoha, manteniendo la ilusión de que todavía estaba allí. La lluvia era interminable, y los plateados caían sin cesar de las nubes. Tic tic tic. Las gotas de lluvia golpearon los aleros y el suelo, fusionándose en charcos anchos que difuminaron la línea entre la tierra y el agua. Todo el país se sintió ahogado en gris.
Aunque las guerras habían terminado hace años, las cicatrices permanecieron. A las afueras de Amegakure, Ryoma pasó por casas derrumbadas, refugios medio colapsados y calles rotas llenas de escombros. El contraste con las relucientes torres de acero en la distancia era sorprendente. Cerca de la frontera de la aldea, un grupo de refugiados se acurrucó. Al ver la repentina aparición de Ryoma, se estremecieron y se escondieron detrás de las ruinas. Mientras caminaba más profundamente en el distrito, Ryoma notó cadáveres esparcidos a lo largo de la carretera, algunos hambrientos, otros asesinados. No es un Amegakure próspero, murmuró. ¿Por qué el borde de la aldea es tan miserable? Su curiosidad lo impulsó hacia adelante, hasta que escuchó suaves salpicaduras en los charcos a su alrededor. Pasos. En un instante, 7 shinobi emergieron de la niebla, formando un círculo suelto. Sus expresiones eran hostiles, hambrientas. Eran de rango bajo, Genin, pero claramente desesperados. El líder, un hombre con cicatrices con una marca en forma de cruz en la nariz, sonrió. Entrega todo lo que tengas. Solo te estamos robando, no nos hagas ser duros. Ryoma sonrió débilmente, sin decir nada, porque ya había notado algo. Había otros cerca, más fuertes. Al momento siguiente, varias hojas de papel blanco revolotearon desde arriba, perforando el suelo húmedo como kunai. Los 7 bandidos se congelaron en pánico. 3 figuras saltaron desde los tejados, cubiertas con túnicas negras. A la cabeza estaba un joven con el pelo naranja brillante y ojos decididos. A cada lado había un chico pelirrojo con ojos ondulados, el Rinnegan, y una chica de pelo azul con una flor de papel en el pelo. Los ojos de Ryoma se abrieron ligeramente. Yaiko, Nagato y Konan. Eran tan jóvenes. Los bandidos gruñeron. Yaiko. Es tu grupo otra vez. Esa maldita organización, siempre entrometiéndose. ¿Organización? Murmuró Ryoma. Entonces hizo clic. Este era el Akatsuki de Yaiko, el grupo original formado no como una banda mercenaria, sino como un movimiento de paz. Su objetivo era poner fin al ciclo de guerra a través de la cooperación entre naciones. Un hermoso sueño que un día sería destrozado por la traición. En aquel entonces, Anso se había unido a Danzo para atraparlos. Yaiko se había arrojado sobre el kunai de Nagato para salvar a sus amigos. Tenía solo 15 años. La mirada de Ryoma se suavizó. Pero ahora Danzo ya está muerto. Esa alianza entre Anso y Danzo nunca volvería a suceder. Todo el futuro del Hokage se sumió en el caos por la repentina llegada de Ryoma. ¿En tal situación moriría Yaiko todavía? Ryoma no pudo evitar sentir curiosidad. Mientras tanto, Yaiko seguía discutiendo con el ninja renegado hambriento que había venido a robarles. El hombre gritó furiosamente. Yaiko. Cada vez que hablas de lo maravilloso que será el mundo, pero míranos ahora. Nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué clase de futuro ideal es ese? Estamos cansados de vivir en estas chozas en ruinas. Queremos casas de verdad. Estamos cansados de comer raciones frías y secas todos los días. Queremos comidas calientes, comida caliente. Hablas de paz y amor, pero ¿de qué sirven cuando nos morimos de hambre? Ryoma aplaudió ligeramente y dijo con una sonrisa. Tiene razón. Cuando te mueres de hambre, los ideales no significan mucho, ¿verdad? El ninja renegado se congeló confundido. Hace un segundo, este tipo había sido al que le estaban robando, y ahora estaba de acuerdo con él. Todos los demás miraron fijamente a Ryoma. La audacia de este hombre era casi increíble. ¿Qué? Preguntó Ryoma, mirando sus rostros atónitos. ¿Dije algo malo? Konan frunció el ceño. ¿Entiendes siquiera tu situación? Te están robando. Nagato, mientras tanto, había estado observando a Ryoma en silencio. Sus ojos Rinnegan se enfocaron bruscamente en él, luego se abrieron de par en shock. Yaiko. Konan. Vuelvan. Gritó de repente. La expresión de Konan cambió instantáneamente. Ella retrocedió, ampliando la distancia entre ellos, sus ojos llenos de sospecha. Los otros hicieron lo mismo, retirándose rápidamente después de escuchar la advertencia de Nagato. Solo Yaiko permaneció quieto, su mirada fija con calma en Ryoma. Sus ojos estaban llenos de la misma gentil convicción de siempre. Incluso entre ellos, Yaiko siempre había sido el corazón del grupo, el que Nagato seguía con lealtad inquebrantable. Tenía fuerza, ideales y un carisma que hacía que la gente creyera en él. Amor y paz podría sonar ingenuo para otros, pero de los labios de Yaiko, inspiraba esperanza. Era el tipo de hombre que podría haber sido el protagonista de su propia historia. Si el destino hubiera sido más amable, quizás realmente habría logrado su sueño. Nagato, sin embargo, no pudo ver a través de Ryoma en absoluto.
La presencia del hombre se sentía insondable, su poder inconmensurable. ¿Quién es usted? Preguntó Nagato, su voz temblando ligeramente. Ryoma sonrió. Yo. Soy el cuarto Hokage, Ryoma. El cuarto Hokage. Los ojos de todos se abrieron de par en par con incredulidad. La gente pobre y aislada de Amegakure había escuchado los rumores. Que el tercer Hokage se había retirado y el cuarto había surgido en su lugar. Pero ninguno de ellos imaginó que sería tan joven. El ninja renegado que había intentado robarle tartamudeó. Tú, estás diciendo que eres el Hokage. Yahiko y Konan se giraron hacia Nagato. La expresión de Nagato era sombría. Su chakra está incluso más allá del nivel Kage, murmuró. No está mintiendo. Ante esas palabras, los ojos de Yahiko y Konan cambiaron por completo. Los ladrones, por otro lado, comenzaron a temblar. Su incredulidad fue reemplazada rápidamente por el terror. De repente, raíces y enredaderas brotaron del suelo bajo sus pies, envolviendo sus piernas y arrastrándolos de vuelta a su lugar. Déjenos ir. ¡Ayuda! Por favor, no fue nuestra intención. Lucharon desesperadamente, pero cuanto más se resistían, más se constreñían los zarcillos de madera. Yahiko, Nagato y Konan se quedaron mirando en shock. ¿Mokuton? Susurró Konan. Realmente era el cuarto Hokage. El ninja renegado que había estado gritando momentos antes cayó de rodillas. Señor Hokage, por favor, perdóname. Perdone a este inútil tonto. Los otros siguieron su ejemplo, inclinándose y rogando clemencia. Mientras lo hacían, notaron algo extraño. A pesar de la lluvia que caía a su alrededor, ni una sola gota tocó el cuerpo de Ryoma. Las gotas de lluvia que caían brillaron brevemente, luego rebotaron en la fina capa de chakra que lo rodeaba. Se quedó allí impecable, intacto por la tormenta. Se dieron cuenta, con un escalofrío, de los ciegos que habían sido. Señor Hokage, dijo Yahiko rápidamente, dando un paso adelante. No tenían ninguna mala intención real. Los detuvimos y ya se disculparon por su falta de respeto. Por favor, déjelos ir. Ryoma miró a Yahiko y, por un momento, vio lo que vio Nagato. El carisma que hacía que otros lo siguieran sin dudar. Incluso en silencio, la presencia de Yahiko era cálida y magnética. Ryoma se rió suavemente. ¿Alguna vez dije que quería matarlos? Solo quería hacer una pregunta. Miró alrededor de los barrios marginales empapados de lluvia. ¿Por qué Amegakure se ve así? ¿Por qué todos aquí son tan pobres? El rostro de Yahiko decayó. Parecía avergonzado. Por supuesto. El Hokage de Konoha, una de las aldeas más poderosas del mundo, había venido aquí, solo para ver esta pobreza. Hizo que el pecho de Yahiko se apretara. ¿Por qué había un barrio marginal en Amegakure? ¿Por qué la aldea exterior sufría así?